Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Nosotros vamos a conversar de inmediato con Leomagno Flores. Él es presidente honorario de Acción Democrática, es diputado, es abogado, toda una vida consagrada a la política de altura, empezando pues que yo lo conocí en sus comienzos en Miraflores cuando al lado del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, pues se diseñaron tantas políticas nacionalistas y de alguna manera reivindicativas. Una lucha que duró 40 años en procura del fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, pero ya todos ustedes saben lo que ha pasado. Pero Leomagno sigue allí, pues, luchando, batallando, todavía en rol de parlamentario, pero consciente de que hay unas reservas morales que hay que recatar, sin duda, y hay también pues unas distorsiones ideológicas entronizadas en Venezuela que han llevado al traste los grandes esfuerzos que se lograron durante esos gobiernos democráticos. Y yo hablo siempre de la grande PDVSA, de la CBG, de las academias, el crecimiento pues de las instituciones superiores a nivel regional, el agro. ¿Cuántas cosas que hoy estamos realmente entristecidos que se hayan ido al traste, Leomagno? Y nadie más que tú para, de alguna manera, redefinirnos en este instante qué hay que hacer para rescatar esa grandeza que tuvimos y cómo ponerla de nuevo al servicio de las colectividades. No de embuste, como dicen los izquierdistas, sino de verdad, verdad, porque los aportes llegaban, las ayudas llegaban, el crecimiento del ciudadano se ponía en sus propias manos y que se valiera por sus propios esfuerzos y sus propias iniciativas. Hoy todos nos lo arrebatan, todos nos condicionan hasta el voto, en las academias, en los gremios. O sea, ¿cómo es eso? Eso no es democracia. Entonces, para que hablemos un poquito de esos temas, y yo sé que tú de alguna forma estás intentando que AD se robustezca de nuevo, y hay una lucha en la calle en ese sentido, pese a que el régimen arrebató de alguna manera las etiquetas y todo lo demás, y han hecho desastres en ese sentido. Pero dame tu parecer, a lo interno de los parlamentos, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la correspondencia de los temas que se manejan en el día a día? ¿Va en esa dirección o hay algunos que están desentendidos y simplemente se están aprovechando de la ocasión que le dio la democracia misma de estar en una curul, pero para no hacer nada? Muchas gracias, estimado amigo, fraterno, hermano Fermín, por esta oportunidad que me brindas de dirigirme a toda la diáspora en México, a mis paisanos tachirenses, que hay bastantes en México, Y a en todos toda los América venezolanos, Latina, en toda y América a, Latina. y a todos los venezolanos que están allá en el DF. Gracias a ti por estar pendiente siempre de lo que sucede en la patria, aún desde la distancia. Hoy es un día muy especial para Venezuela porque hoy es 19 de abril. Hoy Exactamente, es el día de la primera tentativa de independencia. Y exactamente. voy a comenzar por ahí, ya que mis palabras brotan emocionadas y dirigidas en primer término a los amigos venezolanos en DF, allá en México y en todo Centroamérica, que seguramente van a estar viendo, y a todos los que se han conectado por Zoom aquí en Venezuela con este tu escuchado y visto programa de opinión que has desarrollado desde la distancia. Fíjate bien, yo hoy colgué en mi Twitter una expresión que decía más o menos así: vivimos en el reino de lo absurdo. El 19 de abril de 1810, los mantuanos criollos, o sea, la clase alta, la clase pudiente, los descendientes directos de los españoles, le dieron el primer golpe de Estado que hubo en Venezuela al capitán general, don Correcto, Vicente Emparan, exactamente. y lo desalojaron del poder. Pero contrario a lo que piensa la gente, esos mantuanos criollos no sacaron a Empara para declarar la independencia, sino que lo sacaron para proclamar y
al mismo tiempo instituir una junta conservadora de los derechos del rey Fernando VII, porque el rey estaba prisionero en España, producto de la invasión de Napoleón a ese país, a esa potencia que era en ese momento España, el imperio donde nunca se ponía el sol. Y de eso se trata el 19 de abril. En primer lugar, un golpe de Estado. En segundo lugar, una fecha totalmente civil, no tiene que ver nada con los militares, porque fue el Cabildo de Caracas y los mantuanos criollos que formaban parte de ese cabildo y la gente del pueblo que se arremolinó en las afueras del cabildo, gracias al dedo oportuno que hizo la señal de no del padre Madariaga, le dijeron que no emparan y Emparan dijo, pues yo tampoco quiero mando y se fue. Pero se acataba la decisión del pueblo unido. Claro, pero era para constituir una junta a favor del rey de España. Ahí no había independencia, no había nada. Exacto. Pero ¿qué sucedió? Esa fue una paradoja histórica, una paradoja revolucionaria. Y gracias a eso se inició el camino de la independencia. Ahí nació la patria libre. Pero Venezuela sigue siendo un país de paradojas. En 1998, otra paradoja, por un golpe de Estado también, nos devolvió al siglo XIX, al primitivismo político y a la entrega a fuerzas extranjeras como Rusia, Cuba, etcétera, de nuestro país, nuestro territorio y a los grupos armados irregulares extranjeros colombianos. Entonces, esto es lo terrible, que 213 años después de esa iniciativa, vivimos en otra paradoja. Por eso yo culminaba mi mensaje de hoy sobre el 19 de abril diciendo: rogamos que se produzca el milagro y recuperemos la sensatez histórica y Venezuela deje de ser el reino de lo absurdo y volvamos a la libertad, volvamos a la reinstitucionalización y volvamos sobre todo a insertarnos en el mundo en desarrollo de esta cuarta ola de la revolución industrial que nos está diciendo que en el año 2050 el planeta será de la comunidad inteligente, de la robótica, de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, que la sociedad del conocimiento se va a imponer y nosotros todavía en el siglo XIX otra vez, producto de esta paradoja. Exactamente. Este es el mensaje que yo hoy le quiero significar a los venezolanos dentro y fuera del país. Pero sabe una cosa, Alemán, ¿no? Es que frente a estos procesos se tienen que reubicar los talentos, porque es que los tuvimos, pero producto de este sistema que se nos impuso, la mayoría se nos han ido. Y fueron talentos que se formaron en democracia, porque antes de esos 40 años, Venezuela nunca tuvo un proceso democrático firme. Fueron primero la montonera, dictadura por otro lado, y el único proceso democrático que llegamos a tener y que de alguna manera enalteció los valores y los principios de la formación del hombre fue los 42 años de democracia que tuvimos con todas y sus imperfecciones. Pero tú formaste parte de esa democracia en sus comienzos, yo también en el ejercicio profesional. Yo venía de provincia y me dieron la oportunidad de graduarme y procurar por mí mismo mi crecimiento personal y familiar. Y cada uno de nosotros de esas generaciones lo vivimos así. Pero resulta que de noche a la mañana aparece de nuevo una sonada militar que impuso por vía indirecta a un candidato presidencial que la misma democracia le permitió que compitiera y se ubicó allí, pero para trastocar todo lo que habíamos logrado. Entonces, o sea, ¿cómo reencontrarnos con esa historia buena que tuvimos? Yo esta mañana hablaba con alguien aquí en mi programación y le decía, es un economista excelentísimo del estado Zulia, es que nos impusieron un argumento de que había una brecha generacional y no era tal, pero supongamos que la hubo. Entonces ahorita en vez de brecha tenemos que hablar de un correaje generacional. Los buenos tengan la edad que tengan y los jóvenes tenemos que reencontrarnos en un propósito común, pero en base al conocimiento, en base a la preparación, en base a la experticia que cada quien tenga y por encima de todo la moral como bandera única. Así es. Fíjate, hermano.
los 40 años a los que tú haces referencia con orgullo, porque tenemos que hacerlo con orgullo, es lo que podría considerarse en la historia venezolana como la primera república civil venezolana. Exacto. Nunca habíamos tenido una república civil en Venezuela, porque después de 1830 todo transcurrió entre las montoneras de los caudillos regionales, los generales de la independencia, los próceres de la independencia repartiéndose el poder. Y bueno, Venezuela tiene 200 años de militarismo, porque el eje transversal de la historia patria está atravesado por el militarismo. Y nuevamente, en pleno siglo XXI, está imperando el militarismo en Venezuela. Y eso es grave porque hoy, 213 años después del 19 de abril, deberíamos estar celebrando un país en vías de desarrollo como lo teníamos en 1998. Pero hay una ruptura grave, terrible, que nos tiene sumido en esta crisis compleja, tan terrible y tan dramática, una crisis que llaman ahora permacrisis, porque es una crisis que tiene que ver con muchos factores al mismo tiempo. Y entonces necesitamos activarnos para que no cunda la desesperanza, que es lo que pareciera que en este momento nos arropa a los venezolanos. Sí. Pero yo tengo fe, confianza, optimismo. En este 19 de abril estamos renovando los venezolanos los votos por la reconquista de la libertad. Sabemos que tenemos la fuerza intrínseca necesaria, que tenemos la resiliencia de nuestro gentilicio que nos va a permitir superar esta prueba tan dura en esta menguada hora de la patria. ¿Qué hacer? Y quiero explicarlo. En este momento yo estoy, como tú lo anunciaste ya, ejerciendo la posición más alta que puede dispensarle la vida a un militante de Acción Democrática o de cualquier partido político. Soy el presidente honorario de mi organización política, un cargo que han ocupado hasta ahora solo Rómulo Betancourt y Gonzalo Barrio. Claro, yo no me puedo comparar con esos próceres, pero yo acepté este destino interno en Acción Democrática como un reconocimiento a toda la generación de los años 70 que yo represento, que como secretario del Consejo de Ministros de Carlos Andrés Pérez en 1974 me tocó vivir esos años de la Gran Venezuela y desde ahí desempeñé posiciones en el antiguo Congreso y en la Asamblea Nacional, siempre representando como diputado del Estado Táchira. Toda la generación mía, que era la generación de relevo, tú hablabas ahora de la correa, del relevo, del correaje, del relevo generacional. La generación nuestra en Acción Democrática se quedó esperando el relevo y los viejos nunca nos dieron el relevo. Nos decían que en Acción Democrática no había crisis generacional, sino que había que tener paciencia porque se iba a producir progresivamente un relevo sin trauma en la estructura y eso nunca pasó. Entonces, esos lodos trajeron estas tempestades tan terribles que tenemos. Entonces, el partido Acción Democrática cumplió con todo lo que prometió desde el plan de Barranquilla, pasando por la tesis política del PDN, que fue el antecesor inmediato de AD, y por las tesis programáticas del partido. Se agotó el planteamiento ideológico y el planteamiento programático de AD, pero no supimos renovarlo, no supimos actualizarlo, no le ofrecimos alternativas a la gente y nos agotamos por ejecución de nuestras propias ideas. Y una vez ejecutadas quedamos en neutro y el país nos pasó factura porque no supimos la generación de relevo estar a la altura de las circunstancias y me refiero a la generación intermedia. Pero Leomagno, perdóname, pero eso no es un pecado político como para que nos lo cobren con la instauración de una dictadura que llega a 21 años. Nunca, nunca. No es un pecado que merece esa pena capital, como la que estamos viendo. Porque
Digo pena capital porque hemos desaparecido como Estado, somos un Estado fallido en este momento. Y Se no acabó la solamente fallido, institucionalidad republicana. claro, no Estamos solo, en manos de fuerzas extranjeras. El canciller ruso está por aquí y acaba de decir que va a hacer todo lo posible porque la economía venezolana dependa de la economía rusa y no de los Estados Unidos. Pero sabemos que en el fondo es al revés. Rusia no tiene más recursos que Venezuela. Los rusos lo que quieren es apoderarse de nuestra riqueza. Vamos a tener que decir, como decían los gobierneros de hoy, revolucionarios de ayer, en vez de yanqui tugón, vamos a tener que decir ruso, vuelvan a casa y voy a practicarlo a ver cómo suena en ruso. Es la verdad, sí. y lo mismo con los cubanos y bueno, y las fuerzas de ocupación irregulares colombianas que están a todo lo largo de nuestra frontera. Esto desdibuja la imagen de país libre que hoy queremos conmemorar en Venezuela. Y sabes una cosa también que, hermano, quiero que toquemos, y es la aparición de nuevas franquicias partidistas a lo largo del tiempo, a tal punto que hoy tenemos casi 40 compitiendo. Yo creo que esa dispersión de esfuerzos es la que nos tiene de alguna manera anclado en las posibilidades de crecer y desarrollarnos y de oponernos en un momento dado a la dictadura, porque esa dispersión no se logra unidad de criterio. Entonces, cada partido tiene un solo líder y dice que representa a no sé cuántos, pero la vocería es única siempre en cada una de esas organizaciones. Yo me acuerdo que Acción Democrática realizaba todas las semanas, por ejemplo, COPEI también, el mismo movimiento del socialismo todavía, reuniones semanales, convocaban a la prensa y todos los dirigentes tenían derecho a expresar su punto de vista dependiendo de la materia que dominaran. Y el país conocía hacia dónde iban las orientaciones de cada temática, ¿no? La económica, la del turismo, y cada uno hablaba de lo suyo, pero con el dominio y la calificación de vida. Pero es que hoy hay un solo líder por partido y 40 partidos y ninguno tiene un programa de gobierno ni una doctrina en la cual inspirarse. Así es, fíjate. En el caso concreto de Acción Democrática, yo estoy presidiendo la comisión para la actualización de la doctrina y las tesis programáticas del partido. Okay. El cargo con el cual me ha distinguido el compañero secretario general nacional Bernabé Gutiérrez, quien está de acuerdo en que actualicemos nuestras tesis. Por cierto, quiero enviarle un gran saludo al compañero Bernabé, que está en su casa en este momento recuperándose de un postoperatorio y deseándole que se reincorpore pronto a las actividades partidistas. Bueno, esa comisión ha avanzado muchísimo. Estamos esperando que se reúna el CDN para presentar el primer borrador de lo que sería la nueva tesis política de Acción Democrática, porque pretendemos volver a ponernos en sintonía con el país y con el mundo del futuro. Estamos pensando, así como el plan de Barranquilla no se hizo para el momento, sino se hizo para definir la Venezuela del futuro, y todas las tesis programáticas de los partidos se hicieron para definir la Venezuela de los 50 años que venían después. Asimismo, tenemos que actualizar nuestra tesis doctrinaria y nuestros programas a la vuelta del año 2050, que es la mitad del siglo XXI, y donde la sociedad del conocimiento va a demandar que los partidos políticos, para poder subsistir en esa época, dejen de ser partidos analógicos. Es más, dejen de ser ya partidos digitales, los pocos que han logrado digitalizarse, y se conviertan en partidos cuánticos, porque eso es lo que reclaman las circunstancias del momento histórico que viene. Nosotros tenemos que volver al futuro. Ahorita estamos en el siglo XIX, producto de una falsa revolución que nos robó el futuro. Por eso yo digo, tenemos que volver al futuro. Y Acción Democrática tiene que estar preparada. Por eso también estamos simultáneamente a la actualización de la tesis, preparando un diseño de país que sea consono con las nuevas tesis para presentarlo a la nación como el programa de gobierno de Acción Democrática. Recordemos que el último ejercicio teórico de un nuevo programa de gobierno fue el gran viraje de Carlos Andrés Pérez, y los propios ADECO no entendimos la trascendencia de ese plan y
los adecos de ese momento defenestraron a Carlos Andrés Pérez y causaron esta desgracia que estamos viviendo actualmente en Venezuela, que como dices tú, no era para tanto, para que se nos castigara de esta manera a los venezolanos. Pero bueno, la historia es así y tenemos que estar montados en esta ola del momento histórico que vivimos, y nosotros con una actualización, con un diseño de país, con un programa de gobierno para el siglo XXI realmente. Lo único que nos falta en este momento es el candidato presidencial propio de Acción Democrática, porque tenemos 30 años sin presentar un candidato propio. Entonces, por eso hemos abierto un proceso interno de elecciones que por la base vamos a escoger el abanderado presidencial del partido, y ya yo puse mi nombre al servicio de ese proceso. Yo soy uno de los precandidatos, está el compañero Bernabé Gutiérrez también como precandidato, está el compañero Luis Eduardo Martínez como precandidato, todos miembros del CEN, está el secretario general de Falcón, el compañero Francisco Umbría, está el compañero diputado a la Asamblea Nacional, un joven muy talentoso, Mugueza, que se ha lanzado también a la precandidatura, y un compañero que es miembro del CEN del partido, Memphis París, que se ha lanzado también. Ese proceso interno nosotros esperamos hacerlo lo más pronto posible. Yo estoy proponiendo que la fecha sea en 90 días, más o menos, o a más tardar el 5 de julio, para que el 5 de julio, que por cierto es la fecha que sigue a la de hoy, 19 de abril, después 5 de julio, ese día de asueto, hagamos las elecciones internas del partido, y el candidato que salga allí electo después le proponga a los partidos de la Alianza Democrática y a los partidos que no los dejaron participar en lo que llaman las primarias del G3 o de la plataforma unitaria, porque le han echado agua caliente, ahí no dejan participar cualquiera, sino lo que ellos quieren. Sí. Entonces, hagamos una primaria paralela, y luego los dos candidatos, el de la alianza y el de la plataforma unitaria, tienen que sentarse a resolver problemas para llevar una candidatura única que garantice el triunfo. Esa es la propuesta que yo estoy haciendo como precandidato de Acción Democrática. Ok, ahora, dentro de todo este panorama, la gente a veces se pregunta, porque ocurrió en ocasiones anteriores, Acción Democrática, inclusive siendo gobierno, se dividió muchas veces, pero al final alcanzaba la reunificación. ¿Esa reunificación es viable en las circunstancias actuales? Claro, mira, es viable. Pero lo iluso y lo que sería un contrasentido histórico es que nosotros mantuviéramos la tesis que parece lógica, pero que no es conveniente, de mantener nuestra candidatura propia del partido hasta el final. El único que puede llegar al final es el candidato que tenga la anuencia del 80% de los venezolanos que quieren salir del régimen. Exacto. Pues aquí lo más importante no es que gane un partido, sino que salgamos del régimen. Pueden decir que eso es inmediatismo, que eso es lo que hemos tratado de hacer siempre y por eso hemos perdido, pero nunca una oportunidad como esta, porque con ese escándalo de los 28.000 millones de dólares que se robaron de PDVSA en la nariz del alto gobierno, que ni se enteró de que sus mismos compañeros le estaban quitando los reales del presupuesto, está muy débil el régimen, y entonces esta es la oportunidad de ganar las elecciones y tenemos que hacerlo. Por eso necesitamos un candidato único para asegurar. Ok, ahora, yo soy de la opinión de que AD está dividida porque el mismo gobierno lo dividió y cogió la franquicia y la dio por un lado y se la dio a otro. Esa separación, para mí, de alguna manera ocurrió intencionadamente por alguien. O sea, por eso te pregunto, la reunificación tiene que venir por qué vía. ¿Hay aproximación, hay contacto, hay reencuentro regular entre un sector y otro del partido? Recuerdo mucho que Luis Herrera dijo una vez: yo soy el campeón del retorno. Bueno, voy a parafrasear a Luis Herrera ahorita: yo soy el campeón de la unidad en Acción Democrática. Yo estoy convocando a la única de que existe, que es la del sentimiento, la del corazón, la que todos tenemos
de ese recuerdo impoluto del partido de Rómulo, de Carlos Andrés, del partido de los mártires de Leonardo, para que nos unamos nuevamente. Porque fíjate, el partido no está dividido. División fue la del MIR, división fue la del MEP, división fue inclusive hasta la del ARS, del caballito y la tarjeta negra y todo eso. Sí. Pero en este momento lo que hay son dos estructuras paralelas y una sola militancia alrededor de esas estructuras paralelas. Y cada estructura de esas está conformada por un liderazgo personalista que hay que sustituirlo por un liderazgo colectivo, un liderazgo horizontal. Y esa es la propuesta que yo traigo. No se puede seguir hablando del AD de fulano y del AD de mengano y del AD judicializada y del AD de los alacranes y de la AD de la ortodoxia. No, los ADECOS somos fieles a nuestra doctrina, a nuestra tesis y a esa tarjeta inmaculada y a nuestra antorcha y a nuestro escudo. Y todos somos uno solo. Y entonces yo sí estoy proponiendo que como candidato presidencial, si se resultó elegido en las elecciones internas, voy a agotar todo lo que tenga que agotar para reunificar Acción Democrática en una sola. Bueno. Vertiente que le sirva al país para lograr la candidatura única. Bueno, ese pueblo lo habrá de aplaudir porque usted viene de la escuela. Amén. Usted viene de la escuela que es de un Rómulo, claro, de un Rómulo no Betancourt solo, y de un Carlos Andrés Pérez combativos. Claro, sí, pero fíjate, yo soy un académico que ha cultivado mucho la ideología. Sí. Y estoy formado ideológicamente muy bien. Y entonces yo por ideología soy romulero a ultranza. Por lo académico soy fanático del doctor Barrios a ultranza. Esas son mis grandes enseñanzas. Y como político aprendí del maestro de todos los políticos, Carlos Andrés Pérez. Desde mi juventud estuve a su lado, fui secretario del Consejo de Ministros y estuve con él en todas las difíciles trances y circunstancias. No lo acompañé cuando lo expulsaron de ADE porque yo me quedé firme en Acción Democrática mientras el compañero Carlos Andrés creó apertura, pero después lo reintegraron a Acción Democrática, los mismos que lo expulsaron. Y ahora, este año que acaba de culminar con motivo del centenario de Pérez, el pueblo venezolano aclamó a Pérez. Ya el veredicto de la historia se produjo y reivindicó a Pérez más rápido de lo que sus enemigos pensaban. Y Pérez hoy en día es un gran líder. Y en nombre de ese sentimiento perecista de Venezuela, yo convoco a todos los adecos a la unidad. Bueno, y qué bueno que lo menciona, porque yo estaba recordando un poquito antes de conversar contigo, Leomagno Flores, presidente honorario de Acción Democrática, el libro que escribió Antonio Ledesma, justamente, ¿no? Referido... Excelente, el presidente que murió 2 veces. Exacto. Excelente libro. Entonces, lo leímos. Es otra pieza, ahí Antonio me hace el honor de mencionarme en algunas de sus páginas. Muchas gracias, Antonio, por esa referencia, que es lógica, porque yo viví esa biografía de Pérez como protagonista. Fíjate bien, la juventud de esa época, gracias a Pérez, pellizcamos la historia de Venezuela, porque Pérez no fue mezquino con nosotros, nos llevó al poder en la medida en que él llegaba y nos enseñó todas las lecciones básicas de la historia política venezolana. Por supuesto, hoy por hoy deberíamos reconocer que a lo mejor la reelección de Pérez fue un error y él mismo lo reconoció al final de sus días, que a lo mejor no era conveniente su reelección, pero él lo hizo para corregir el error histórico de que no teníamos el gran viraje que era apartarnos del capitalismo de Estado, de la socialdemocracia e ir a lo que reclamaba el mundo en ese momento, que era un diseño de país basado en una economía de mercado con rostro humano, y eso fue lo que Pérez trató de implementar en Venezuela, que hubiera sido la panacea a toda la tragedia venezolana si no se hubiera abierto la caja de Pandora de la defenestración. Sin y duda. Esa es la verdadera historia. Sí, y bueno, y algo que no podemos pasar por alto nunca cuando hablamos de Carlos Andrés Pérez,
fue ese gran programa del plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho que conectó a los estudiantes más destacados venezolanos con las universidades del mundo para formarse en todas las disciplinas habidas y por haber y traer al país conocimientos nuevos y mantenernos en la ruta de la actualización permanente. Y yo creo que ese programa, o sea, todos los venezolanos que lo conocieron lo valoran hoy día y aspiran que en algún momento resplandezca de nuevo, porque esa es la manera de que nuestras nuevas generaciones se inserten en el mundo del conocimiento y de las nuevas tecnologías y todo lo demás que quepa como herramienta de desarrollo. Con la diáspora en el exilio, cuando recuperemos el poder, hay que hacer una segunda etapa del plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Antes de que de los jóvenes de la diáspora regresen al país, vamos a aprovechar que terminen de formarse en el exterior con un plan de becas similar al Gran Mariscal de Ayacucho, y ese es uno de los ofrecimientos de mi precampaña electoral. Otra cosa muy importante es que tenemos que tener en cuenta que gracias a ese plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, nos damos cuenta de la sabiduría de Carlos Andrés. Él se adelantó a lo que hoy estamos viviendo, la sociedad del conocimiento. Así es. Llevó a nuestros jóvenes a conquistar la ciencia y la tecnología, que no la dominábamos todavía en Venezuela. Y gracias a eso, muchos venezolanos liderizan la aventura espacial, por ejemplo. Leí que una de las responsables de una misión que se envió a Júpiter para buscar vida en Júpiter es una astrofísico venezolana. Sí, señor. De apellido Rangel. Sí. Oye, eso nos enorgullece. Y así pasa en todas las esferas mundiales de la ciencia y la tecnología. El presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts es venezolano, que es el instituto de tecnología más grande desde el punto de vista académico del universo. Todas esas cosas fueron gracias al plan de beca Gran Mariscal de Ayacucho. Así es. Y a esa apertura de la educación en Venezuela. Entonces tenemos que volver a eso. Hay muchas cosas de las que nos sentimos orgullosas, pero tenemos que salir de esta vuelta al pasado, al primitivismo político, a la barbarie, donde estamos, y eso solo lo vamos a lograr luchando todos juntos, remando en un mismo sentido. Y Acción Democrática, yo les garantizo a todos los compañeros que están dentro del país, los que están en México y dispersos por el mundo, que Acción Democrática va a cumplir por encima de sus propios intereses y de los intereses personales de su candidato, que aspiro a ser yo, con el interés superior de la patria y el interés superior de esa Venezuela que necesita volver al futuro, que nos robaron con una falsa revolución. Así es. Bueno, y sobre todos estos temas prevalece siempre la exigencia de la ética, de los valores morales y de la nacionalidad. Y nosotros aquí en Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, tenemos permanentemente contenidos que justamente propenden a sembrar esas iniciativas, la del conocimiento, la de la actualización, la de la academia, de la docencia, de la tecnología, como fundamentos básicos para encontrar vías de desarrollo. Y queremos darle a este contenido y a esta programación de manera gradual un ámbito hemisférico, porque es que también Venezuela tiene vecinos que de alguna manera están padeciendo problemas muy similares de indefinición política y de improvisaciones. Y yo creo pues que tenemos que empezar también a que Venezuela vuelva a ser inspiración para muchos países que ganaron la democracia después que Venezuela los inspiró. Entonces vamos a inspirar de nuevo al continente también para que estas propuestas que tú estás formulando a través de Acción Democrática y otros partidos que prevalezcan en la escena, pues se alimenten de las mismas iniciativas para encontrar los consensos necesarios pues para proponer programas que sean coherentes y racionales para los tiempos que vivimos. Gracias, Fermín, por esta oportunidad que me has dado para conversar con toda tu audiencia en Ciudad de México, y espero que sea la primera de muchas otras aproximaciones que tengamos por este medio. Y bueno, te quiero de verdad expresar en nombre de todos los compañeros de Acción Democrática nuestro agradecimiento a los periodistas que como tú
se sobreponen por encima de todas las dificultades para buscar la verdad y transmitírsela a la gente por cualquier medio. Le damos gracias al milagro de la tecnología, porque el Sí. milagro de la tecnología ha impedido lo que se llamaba antes el crimen de lesa ideología, porque las ideas nunca mueren, pero las ideas, para que la gente sepa que están vivas, hay que manifestarlas, y nada mejor que la tecnología que permite burlar la hegemonía comunicacional y toda la censura que imponen los regímenes totalitarios en el mundo. Así es, y esa es nuestra lucha y aquí nos mantenemos. Ya tú sabes que me conoces desde pequeño, Claro, ahí está. igual que eras pequeño tú en esa época, pero aquí estamos pues, con nuestros propios valores de siempre. Bueno, Gracias no, por tu gracias, tiempo, hermano. Leomagno Flores. Gracias de verdad. Gracias a ti. Bueno, Un hasta una abrazo. nueva oportunidad. Tienes mi Saludos a, número. Sí, saludos a todos los cuates mexicanos, a nuestros hermanos de México. seguro que Los sí. queremos mucho. Y ahí, Para que Caro, los mexicanos que nos ven entiendan, el 19 de abril para nosotros no es la independencia, es la primera tentativa. Es como decir el grito de dolores de los mexicanos. así La es. independencia se firmó el 5 de julio de 1811, un año después, y luego se inició la feroz guerra de la independencia que tuvimos que librar hasta la batalla de Carabobo, que selló la independencia de Venezuela. Así es, así es. Y bueno, tú tienes mi número, tanto tú ¿Cómo como, no? como Claro que cualquier sí. otro personero del partido que tú consideres, pues, Mira, voy a aprovechar para enviarle un saludo a nuestra Carolina secretaria Briceño, a nuestra secretaria de profesionales y técnicos del partido en Caracas, Carolina Briceño, que está entre los que se han sumado a este